Me contaba un cura guerrillero la verdadera historia de los mandamientos de Dios. Al parecer, cuando Moisés bajó del Sinaí con las tablas de la ley, mientras se las enseñaba a los israelitas les dijo: y tenéis que cumplirlas fielmente, pues ha sido el mismo Dios que me ha entregado estas tablas. Uno del pueblo del profeta, eso sí, muy vivo, se acercó y mirando por encima del hombro le dijo a Moisés: hombre, pero si es tu letra. En fin, no sabemos la suerte del vecino de Moisés, pero sabemos que con gente así las religiones no hubieran llegado muy lejos. Si uno atiende a las leyes de la naturaleza, esas que nos llevan a la luna, que saben del centro de la Tierra, que le han visto las entrañas al fondo de los océanos y han operado varias veces las caderas que se rompe el rey matando elefantes, por cierto, también criaturas de Dios, podemos, en virtud de esas leyes de la naturaleza, decir que Dios no existe. Y que Dios proteja a este buen marxista por dudar de su existencia. Pero aunque Dios no exista, funciona. Vaya si funciona. Tanto que permitimos a los que dicen hablar en su nombre que se metan en nuestra cama, en nuestras escuelas, en nuestros parlamentos, en nuestros tocamientos y en nuestros bolsillos. Algo tendrá Dios que lo hace tan poderoso. Santo Tomás nos dijo que Dios existe porque nunca hemos dejado de creer en Él. Y Tertuliano que creía porque era absurdo. Chicos listos. ¿Será acaso nuestro miedo a sabernos solos ante la inmensidad que no se acaba y la incertidumbre de la muerte? ¿Será nuestra necesidad a dar una respuesta tranquilizadora a la existencia del mal? ¿Será una manera de construir un nosotros capaz de lograr que Mas y Rajoy dejen de construir trincheras en nuestro nombre? Bertrand Russell, un gran ateo, dijo que si después de morir se encontrara a Dios, le reprocharía: no me diste pruebas suficientes. Gagarin, después de su primer viaje espacial, dijo en la televisión soviética: vengo del cielo y no me he encontrado a ningún ser que viva allá arriba. Hoy he visto un telediario. Salían muchos políticos, incluidos Rajoy, Mas y Rosa Díez. He visto ahí también en el telediario a Belén Esteban gritando arriba a España y firmando un exitoso libro que, por cierto, ella no lo ha escrito. He escuchado a gente decir que español, vamos, unas cuantas decenas de millones, es un insulto. También he escuchado aires de guerra en Ucrania y un presidente Nobel de la Paz negro, que ni es negro ni es Nobel, aunque eso sí, presidente parece que sí que lo es. ¿Yo qué les voy a decir? Soy de los que piensan que Dios sigue siendo una causa demasiado grande para un resultado tan mediocre. En La Tuerca hoy vamos a hablar de estos temas. Adelante, sumario. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? La asamblea de majaras se ha reunido, la asamblea de majaras ha decidido. Mañana sol y buen tiempo. Tras una discusión por coger el mejor sitio en la salida de San Esteban, un joven propinó este puñetazo a un hombre mayor. Tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. Que el aborto sea un delito es la reclamación que hacen los obispos españoles. Un ejemplo, según la Conferencia Episcopal, de cuando los pecados y los delitos van de la mano. Pero mira esos malditos católicos llenando el maldito mundo de maldita gente que no pueden alimentar. Una acción de Satanás. Es un mal diabólico destruir el matrimonio. Y el Papa lo dijo. Un buen apocalipsis no hace mal a nadie. ¿Saben ustedes que hay una ley que permite a la Iglesia Católica registrar a su nombre lo que no es de nadie? Ermitas, iglesias, locales, garajes y casas como esta han pasado a nombre del clero de la noche a la mañana. España tiene lo que se merece, por cobarde, no por tonta. Ya no hay amor a la patria, el servicio a Dios ni a la justicia. 170.000 firmas, protestas, reivindicaciones. Bueno, pues todo eso no ha servido para nada. Si nadie lo remedia, la mezquita de Córdoba va a seguir siendo de la Iglesia. La Iglesia no puede permanecer indiferente ante las separaciones de los esposos y el divorcio. Y sobre todo ante la realidad, la ruina de los hogares y la consecuencia que el divorcio provoca en los hijos. No se preocupe. Usted no ha hecho nada malo. Esos hombres eran unos falsos. Usted es un alma pura. Pero no me ha dicho Jesús cuando he estornudado. Por esta vez puede irse. Sí, ya voy. Más allá de las bromas y deseando que el Señor nos pille confesados, el tema religioso es realmente un tema que compete al común de la ciudadanía. Y para eso hemos organizado hoy en La Tuerca Enclave una mesa de lujo,
Tenemos con nosotros esta noche a Javier Baeza, párroco de Entrevías. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos también con nosotros a Pablo Sánchez León, investigador de la Universidad del País Vasco y un estudioso, ¿no?, de la influencia de lo religioso en la construcción de los reinos castellanos, aragonés, etcétera. Muchas gracias, Pablo, por estar aquí con nosotros. Nos acompaña María Ángeles López Romero de la revista 21. Igualmente, un placer que estés aquí con nosotros. Tenemos a Juan José Picó de Europa Laica, que esta mañana presentaba un informe que vamos a poder hablar de él. Excelente que estés aquí compartiendo con nosotros. Tenemos igualmente a un buen amigo, a Juan José Tamayo, teólogo y autor de una infinidad de libros, algunos recientes, Invitación a la Utopía, Ensayo Histórico para Tiempo de Crisis y 50 intelectuales para una conciencia crítica. Con hombres como Juan José Tamayo uno se plantearía firmemente, incluso hasta, no sé, hasta creer. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y tenemos también a otro maestro, ¿no?, a Gonzalo Puente Ojea, autor de libros pues, que nos marcan, ¿no?, como este que recientemente, por cierto, estoy leyendo, Ideologías religiosas, los traficantes de milagros y misterios. Maestro Gonzalo Puente Ojea, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues vamos a arrancar. Empezaría preguntándole a nuestro compañero Juan José Picó, que habéis presentado esta mañana en el informe sobre opacidad y financiación de la Iglesia Católica. Pues sí, esta mañana, como habitualmente suele hacer cada año Europa Laica, al inicio de la campaña del IRPF, pues presentamos unos datos, los mejores que podemos obtener sobre la financiación total de la Iglesia Católica en España, que podemos después pasar a desgranarlos y que ascienden pues ni más ni menos a la cantidad superior a 10.000 millones de euros que anualmente, por aportación directa o por exenciones de la Iglesia, del Estado con la Iglesia Católica, pues se evaden del erario público. 10.000 millones es mucho dinero. Mucho dinero, y desde luego nosotros, con nuestros escasos medios que tenemos, desde luego es un mínimo, porque luego aquí hay un tema de opacidad. Para que la gente se haga una idea, es el 1%. El 1% del Producto Interior Bruto, que coincidía con lo que nos daba la Unión Europea cuando nos daban fondos estructurales y que hicieron esa cantidad de obras, imaginemos, ¿no? Y pues, fíjate, con el tema de los recortes que han habido en educación y en sanidad y en sistemas de servicios sociales. Es decir, yo creo que es un Estado aconfesional como este, ya no digamos en un Estado laico, esto sería una vergüenza. Y por otra parte hemos presentado también lo que es nuestra campaña anual del IRPF, ahora que arranca, precisamente solicitando, sugiriendo, argumentando a la ciudadanía, a los contribuyentes, no marcar ninguna de las dos casillas que aparecen en la declaración de la renta, con una serie de argumentos que después podemos comentarlos, ni a la Iglesia Católica, pero tampoco, porque a veces muchos contribuyentes lo hacen de buena fe, a fines sociales, por una serie de razones que, repito, en el debate podemos salir, porque conviene quedarlo claro. Porque muchas veces a través del tema este de los fines sociales se escapa, lógicamente, del erario público, y también no solo es que se aprovecha la Iglesia Católica de una parte de esos fines sociales, sino que hay una cuestión conceptual que después me gustaría también comentarlo si ha lugar en el debate. O sea, que de momento dejas que no hay que marcar ninguna de las dos. Bueno, por supuesto, de Europa Laica nosotros decimos que las casillas tienen que desaparecer. Es que no tiene ningún... Es una trampa, eso tiene que desaparecer. Claro. Lo que pasa es que hasta tanto desaparezca decimos que no se marque ninguna. Ahora nos lo contáis. Juan José, el Premio Príncipe de Asturias Marichal decía que la diferencia de España estaba en esa centrada espiritualidad, ¿no? Como que el hecho religioso de alguna manera nos obligaba a ser diferentes respecto de nuestro entorno. España laica, España confesional, ¿cómo está el asunto? Un amigo mío acaba de publicar un artículo muy interesante que titula ¿Confesionalidad encubierta o aconfesionalidad líquida? Bueno, es un título muy baumaniano y yo respondo diciendo ni confesionalidad encubierta ni aconfesionalidad laica, sino sencillamente confesionalidad dura y pura. Y obligatoria. Profesor Puente Ojea, ¿qué tal? Confesionalidad, ¿somos un país confesional? Este país no sabe ni lo que es. Si no fuera bautizado habría que pensar en un crimen o un desvarío mental, pero como pasamos por la concha bautismal ya sabemos cuándo empieza la trampa. Este país es un país ignorante, sobre todo los católicos, que no tienen la menor idea de cómo se ha constituido históricamente el dogma católico.
un dogma por lo demás absurdo y autocontradictorio hasta un grado inverosímil, de manera que la triste situación de este país, que se debe a muchísimos y complejos factores, yo pongo en la jerarquía de la importancia y el peso de cada factor, en primer lugar, en cuanto a ignorancia y desconocimiento, lo que es la realidad, la pasada y la presente, a la fe católica. Pero hay países que también son mayoritariamente católicos y no hacen tantos disparates como los hacemos en el Reino de España. Eso es un problema de vocación. Pablo, ¿qué papel ha desempeñado la Iglesia Católica en esta construcción complicadísima de lo que sea España? Bueno, la Iglesia, o sea, no el catolicismo o a lo mejor no los católicos. La Iglesia lo que ha hecho es en el siglo XIV-XV servir al primer Estado que se puede definir casi moderno de la historia occidental, su propia estructura burocrática y al mismo tiempo unos fines colectivos que son completamente contrarios a un imaginario de ciudadano. Aquí se asume que se es católico, es decir, universalista por una parte, pero en realidad para no definir derechos nunca, no garantizar y estar constantemente en una especie de lucha apostólica hacia el exterior, que vuelca, digamos, las políticas de España, en lugar de hacia su sociedad, pues hacia la implantación de poder sobre otras sociedades, y eso es el papel de la Iglesia ya desde la edad moderna. El problema llega con la... Mucho antes, desde que nace, sí, antes de los godos. Bueno, eso es una discusión, pero en cualquier caso los reyes católicos son los que generan que dice la cruz y la corona, las dos hipotecas de la historia de España. Sí, y lo razona, no, está claro, sí, no digo que no. Lo que sucede es que a partir del siglo XIX las cosas de alguna manera cambian y la Iglesia Católica empieza a ser un factor de movilización de ciudadanos, pero para que pierdan derechos. Esto es la gran paradoja que consigue la guerra civil y la dictadura de Franco. Lo que pasa es que con un efecto colateral que no solemos reconocer los españoles, y es que los años 40, 50, 60 en España son el periodo de producción de ateos más grande de la historia de la humanidad. O sea, el intento de imponer un orden en tiempo moderno que mire tanto hacia una especie de mito católico, lo que produce es una sociedad hipersecularizada, incluso diríamos de más, muy materialista, muy consumista, muy descreída de la religión como... De hecho, pues yo de pequeño iba a Inglaterra y me señalaban con el dedo los ingleses y me decían, tú eres católico, ¿no? Y yo les respondía a uno, es la primera vez que escucho esa palabra dicha sobre mí. Yo no sabía que era católico, porque el catolicismo en España se vive como cultura y la Iglesia es su baluarte de una forma de vivir en sociedad, no de espiritualidad, no de creencia. Esto es lo que es quizá una forma de resumir la historia de la Iglesia española. Es un poder y por lo tanto es un poder de este mundo, ¿no? Bueno, y ahí está la Inquisición, ¿no? Como un brazo armado ideológico relevante, Pero ¿no? tú mismo les podías haber respondido a los ingleses, vosotros sois también anglicanos, ¿no? Porque el anglicanismo forma parte de la identidad cultural de Inglaterra, lo digo con sentido del humor, es decir, sí. Cuando te dicen, pero tú eres católico, y tú les podías haber dicho, y vosotros sois anglicanos, porque claro, si el anglicanismo se caracteriza por algo, es por esa conformación de una iglesia de Estado y un Estado de la iglesia. Claro, pero con una diferencia que me podían decir, no, yo soy cuáquero, no, yo soy calvinista radical, es que esa es la diferencia con España, que tú solo puedes responder, pues no, yo no soy católico porque soy ateo. Pero en cambio en otros países lo que tienes es la posibilidad de elegir entre religiones, que es lo que a la historia española le ha faltado esencialmente hasta hace 4 días, ¿no? Ahora le damos un par de vueltas. Sí. María Ángeles, la Iglesia Católica, al menos en España, no ha sido muy amable con las mujeres. No ha sido nada amable y no es nada amable con las mujeres, evidentemente. Esa es una de las mayores deudas que tiene, no es la única. La Iglesia, a medida que ha ido avanzando desde el siglo XIX, efectivamente, en España ha ido perdiendo colectivos, ¿no? Ha ido dejando atrás el mundo obrero, ha ido dejando atrás pues distintos sectores, desde luego la intelectualidad, la cultura, el arte y también las mujeres, aunque es verdad que las iglesias siguen llenas de mujeres, esto también hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, hay otra explicación detrás, pero intelectualmente las mujeres hoy en día no tienen espacio en la iglesia. Javier Baeza, párroco en Entrevías, construyendo una iglesia bastante diferente a la que significa Rouco y compañía. Bueno, es que la Iglesia afortunadamente no es Rouco y compañía. Será una parte de la Iglesia, como en equipos de fútbol hay entrenadores que no nos gustan.
En ese sentido, a mí me parece que con el tema que estáis comentando, pues claro, yo creo que hay un problema grande y es la hegemonía, decía Pablo, ¿no? La hegemonía absoluta histórica de la institución de la Iglesia Católica, que como cualquier otra instancia de poder, un partido político, un sindicato, una institución cultural, yo entiendo que debe tener su presencia en la sociedad. Otra cosa es que esa hegemonía y esos parabienes de los que ha gozado históricamente y de los que también sigue gozando, aunque Rouco y la jerarquía vayan muy de víctimas, me parece que lo que ha hecho es poner sobre la mesa y sobre la opinión pública lo peor, yo creo, de una institución, teniendo dificultades u ocultando toda otra realidad de muchos creyentes, gente de iglesia que seguramente, seguramente no afirmo, que no tenemos tanta sabiduría histórica, pero que desde esas plataformas, como pudieran ser otras, ¿no?, como creyentes, pues vamos intentando acompañar procesos de personas, ¿no? Y eso también creo que nos sitúa en otro espacio ante la opinión pública, desde luego, y por otro lado también a veces nos crea ciertos conflictos con la misma jerarquía de la Iglesia. La construcción geopolítica, incluso también en la hegemonía del modelo neoliberal, no han sido tampoco ajenos ni Juan Pablo II ni Benedicto XVI, ¿no? Parece que ahora mismo el Papa Francisco parece raro, ¿no? Hasta la CNN lo insulta, pero lo insulta y lo llama comunista precisamente porque tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI parece, ¿no?, que han sido fichas importantes en la construcción de ese modelo hegemónico neoliberal. Sí, sí, sin lugar a duda, y podríamos, y si sacamos lista de culpas, pues seguro que podemos añadir muchísimas más, ¿no? Yo, con respecto a esto que apuntas del nuevo Papa, a mí tampoco me parece que sea un gran revolucionario. Lo único es que la Iglesia sale de, creo que son 3 o 4 décadas de un oscurantismo impresionante. Entonces, yo me imagino la situación en una caverna, que es donde creo que el pontificado de Juan Pablo II y Benedicto XVI ha llevado a la Iglesia. En una caverna, cuando uno enciende una pequeña luz, esta cobra una dimensión impresionante, ¿no? Me parece que, y que a los creyentes este nuevo Papa nos da ánimo, pero creo que después de un año tenemos que exigir y tenemos que pedir no solo el ámbito simbólico, que ha sido importante, sino pasos concretos respecto a algunas cosas que se He pensado que este Papa era raro porque la frase que más repetía todo el mundo de él es "este va a durar poco", ¿no? Y me parecía que eso le hacía extraño. Vamos a escuchar qué ha dicho el diputado Coscubiela recientemente. Adelante, vídeo. Creo que en algún momento da la impresión que tenemos un gobierno dirigido por un presidente que se llama Botín y por un vicepresidente que se llama Rouco Varela. Pues ustedes me dirán. Pues si se refiere al botín, pues sí. Pues creo que el botín... Es que claro, yo creo que aquí hay... con minúscula. Porque claro, yo creo que son dos niveles que pueden plantearse aquí en el debate. Uno es el tema del nivel de las creencias, y ahí pues el discurso del Papa, según apunta desde Entrevías, que es una referencia inequívoca, yo creo que aquí en Madrid y en todos sitios, pues puede ser muy entusiasmante, pero bajo el punto de vista de lo que significa la otra cara de la institución, que es la cara donde cual la Iglesia interfiere en lo común, en lo político, no solo en las creencias, con las leyes que tenemos por ahí, sino también en la parte económica, que es lo que está ahora más en el candelero, lo que hemos presentado esta mañana. Yo creo que ahí queda mucho trecho por recorrer. Porque claro, posiblemente en los símbolos, la simbología que tú hablabas, en el espíritu cristiano, pues los que sean cristianos pues verán ahí una luz, como tú decías, pero los que no participamos de esas creencias y sin embargo sufrimos la intromisión en lo común, creemos que en fin, que esto hay que romperlo. Y no hay que romperlo, yo creo que aquí está la clave, solo desde la Iglesia, porque no creo que la Iglesia vaya a retirarse de lo político. Aquí lo que necesita es que desde la política
se avance y ponga a la Iglesia en su sitio. María Ángeles. Sí, la verdad es que a mí me agrada mucho que hagamos esa distinción, ¿no?, entre fe y esa estructura, sobre todo esa jerarquía que está representando a la Iglesia, pero que realmente no es representativa de la Iglesia ni de toda la Iglesia, ¿no? Indiscutiblemente, bueno, yo estoy de acuerdo contigo en que hay que hacer esa evolución, esa transformación. Pero en la política, desde la política. Sí, desde la política. La Iglesia no va a retirar de sus prebendas. A eso me refería, verás, una cosa que me llama muchísimo la atención es el poder que estamos dando a la jerarquía, el poder político, ¿no? La relevancia que tiene aparentemente su voz, cuando en realidad ya no tiene ese poder social ni siquiera dentro de la Iglesia. Y me explico. Es decir, tú, Javi, lo sabes, o sea, hay una inmensa mayoría de creyentes que viven al margen, o sea, su fe al margen de las directrices de la jerarquía, incluso abiertamente en contra. Eso es algo que está a la orden del día y se puede comprobar. Son como trotskistas, pero del Claro, pero es que además, mira, los datos, por ejemplo, de la encuesta europea a la juventud, cuando se le pregunta por el espacio donde constituyen o forman sus ideas del mundo, nombran en primer lugar a la familia, en segundo lugar a los amigos, los medios de comunicación, la escuela. O sea, cuando se les pregunta por parroquias, obispos y sacerdotes, no llega al 3,3%. Estamos hablando... Mira, María Ángeles, yo tengo aquí la encuesta, el estudio del CIS, del barómetro del mes de marzo. Dice, católicos, declarados católicos, el 71%. Pero que practiquen, porque casi nunca practican, o solo varias veces al año, el 74%. Claro. Que dice que los que practican son el 26%. Y el 26% sobre el 71% da la friolera del 20% de católicos practicantes. Y si hacemos la desagregación, bueno, hace la desagregación el CIS por edades, ese 20% de católicos practicantes en el rango de 18 a 34 años baja al 9%. Claro. Entonces yo me pregunto que con este grado creciente de secularización en la sociedad española, ¿cómo es posible que desde el poder político se permita la intromisión de ese otro poder, que es un poder que yo también reconozco, que es un poder económico, y que es un lobby económico, y que es una franquicia del Vaticano en España, en este caso, por la cuestión económica y por la cuestión de proselitismo? Y es una cuestión del poder de los distintos gobiernos de turno y a todos los niveles que tienen que poner cada cosa en el sitio, porque los que no somos o somos laicos, exigimos ese tema. Y yo no digo... Pero ahí hablan también que sin necesidad de serlo, ¿no? ¿Cómo? Que no hace falta ser laico para tener este tipo de planteamiento, claro. Y es un problema de conciencia. Básicamente tiene que ver, yo creo, con que en España no son ateos, el catolicismo no es que un religión ante todo, es otra cosa. Vamos a ver, ¿qué es laico? Un creyente puede ser laico, claro. En el momento en que establecen la separación de campos y no permite la injerencia de una instancia en otra. Pero no solo la separación, sino la subordinación. Es decir, en un Estado de derecho democrático moderno, pues las iglesias tienen que ocupar un lugar, pero no puede ser el lugar de simplemente que la separación, como si se tratase de dos esferas que son casi cotérminas, ¿no? Una está muy por delante, muy por encima. La lealtad es a la Constitución, no es a Roma, ¿no? De todas maneras, a mí, de lo que has planteado, esto de decir la Iglesia Católica es neoliberal, bueno, ya nos gustaría que fuese solamente eso, ¿no? No es un problema solo de su poder económico, ni solamente de su capacidad de penetración política dentro de España, sino de una ambición que la dejó escrita Benedicto XVI desde hace más o menos 2 décadas, de recuperar Europa. Y el lugar es España. Es extraño que esos textos de Benedicto no hayan dado más vuelta, porque hay una ambición de definir Europa por su tradición cristiana, recolocando a la Iglesia Católica en el centro de una especie de geopolítica mundial en la que, detrás de la cual no está la economía solamente, ni lo simbólico, ni el poder. Está la vieja lucha por controlar almas, esencialmente por ganar una partida geopolítica mundial en torno de las luchas entre religiones. El catolicismo pierde terreno y el lugar donde se planteó que podía recuperarlo era Europa, el lugar del tercer mundo, donde hasta lo que se llamaba, que hasta entonces había sido un lugar de pelea y en los últimos decenios ha perdido terreno. México, quizá, ¿no? Bueno, México simplemente es que tiene un conflicto mayor pues por la construcción del Estado social en el siglo XX, y entonces el movimiento cristero ejerce una postura de oposición a determinadas
Hubo una apuesta muy fuerte, ¿no?, por parte de Juan Pablo II. No, la ha habido con más lugares, la ha habido también con África, pero con Juan Pablo, pero con Benedicto la clave fue España de repente, y eso es lo que ha representado Rouco. Va más allá del dinero y de la recaudación, tiene que ver esencialmente con inhabilitar la posibilidad de una ciudadanía plenamente como tal ciudadana, con identidad virtuosa de bienes públicos, sino que anteponga una serie de creencias a cualquier disposición. Quizá por eso Rouco opina de la siguiente manera. Vamos a ver lo que dice nuestro querido amigo Rouco. Adelante, vídeo. No sabemos exactamente cuáles fueron los propósitos e intenciones últimos de los que pensaron, programaron, ejecutaron los atentados de Atocha, del Pozo y de Santa Eugenia. Porque hubo personas que con una premeditación escalofriante estaban dispuestas a matar a inocentes, a fin de conseguir oscuros objetivos de poder. No sé si tenemos también preparado el vídeo de la intervención de Rouco en el funeral de Suárez. ¿Lo tenemos preparado? Vamos a escucharlo. Buscó y practicó tenaz y generosamente la reconciliación en los ámbitos más delicados de la vida política y social de aquella España, que con sus jóvenes quería superar para siempre la guerra civil, los hechos y las actitudes que la causaron y que la pueden causar. Dos vídeos. En el primero plantea la teoría de la conspiración, de que poco menos que ETA, junto con el Partido Socialista, tuvieron algo que ver, ¿no?, con el atentado. No fue Al Qaeda, es decir, que refuerza, ¿no?, la tesis, bueno, pues más españolista de alguna manera, para intentar armar, ¿no?, esa referencia del Partido Popular. Y en la segunda, de manera clara, dispara contra el derecho a decidir en Cataluña y plantea que cuidado, que ese tipo de cuestiones pueden implicar otra vez una guerra civil. Juan José. Claro, yo creo que el problema de fondo es quién legitima a la jerarquía católica. Y quien está ahora mismo legitimando a la jerarquía católica no son los católicos de base, no son los creyentes de las parroquias, no son los de los movimientos apostólicos, sino quien legitima la jerarquía católica y le reconoce ese poder es el poder político y el poder económico. Es decir, si ahora vamos a hacer un análisis sobre actitudes de los católicos hacia la jerarquía, el 80 o el 90% es crítica de manera radical. Por tanto, claro, yo creo que aquí el problema es que la jerarquía católica juega un papel político protagonista porque se lo han concedido los propios políticos. Y voy a decir una cosa que puede sorprender, y tanto los políticos de derechas como los políticos de izquierdas como los políticos de centro, y si me apuran, en algunos casos, como en la ayuda económica, han sido más benefactores los políticos o los gobiernos de izquierda que los gobiernos de derecha, ¿no? Y claro, eso yo creo que es fundamental. Y segundo, el tema de la vinculación de la jerarquía católica con el neoliberalismo. ¿Cómo no van a estar aliados el neoliberalismo y la jerarquía católica si este modelo económico es el que le concede todos los privilegios? ¿Cómo la jerarquía católica, que tiene esos 10.000 millones de ingresos de todos los ciudadanos, y a eso hay que sumar, claro, toda la reproducción ideológica a través de las escuelas y la enseñanza de la religión, el patrimonio, las exenciones fiscales, cómo van a estar del lado de los sectores más vulnerables que más sufren la crisis? Es materialmente imposible. Yo le quiero preguntar a Puente Ojea dos cosas. Una, has estado en la Santa Sede, ¿no?, de embajador. ¿Por qué esa relación entre el poder político sea del signo supuesto? Porque también plantear que hay tantas grandes diferencias ideológicas, no. Es decir, el PSOE no es Syriza. Cuando Syriza puede ganar las elecciones en Grecia, se confabulan todos los poderes para impedirlo. Si el PSOE estuviera a punto de ganar las elecciones, no pasaría absolutamente nada, lo cual es señal de que no hay tantas diferencias, ¿no?, al respecto. Pero la pregunta concreta sería, en primer lugar, ¿cómo es funcional la creencia religiosa, sobre todo la creencia religiosa, por un lado, y por otro lado, el papel del Vaticano en el reforzamiento de poderes políticos y poderes religiosos? Porque es la pregunta para que quede clarificada. Estamos discutiendo de los excesos, ¿no?, de la Iglesia Católica.
Igual que es muy fácil discutir de los excesos del modelo capitalista, pero creo que hay una discusión también que es más de fondo, porque hay algo que yo no estaría de acuerdo con lo que habéis planteado. Es decir, estamos planteando que la religión, de alguna manera, puede llevarse por algún tipo de cauce que incluso puede servir a la emancipación, cuando hay otros planteamientos que dicen que no, que el ser humano solamente va a ser libre en tanto en cuanto sea capaz de renunciar, ¿no?, a primeros motores inmóviles o al respecto. Y lo que es cierto en términos históricos es que ese tipo de creencias han servido a los poderes políticos y a los poderes económicos. Queríamos pedirte una reflexión al respecto y seguramente debate, por favor. Bueno, yo me siento muy extraño en esta reunión porque, no sé, en el curso de mis intentos de clarificarme yo a mí mismo y de, en fin, encontrar una explicación racional a esta especie de monopolio en que cayó ya desde hace siglos, aprovechando pues el concepto de ideología católica y de monarquía católica heredada de Constantino, porque nosotros esto viene de muy lejos, ¿no? España realmente fue el producto y la víctima de las revelaciones de orden católico y especialmente cristiana, en general cristiana, pues ha sido producto de un abuso del poder que se constituyó desde el momento en que la idolatría tradicional y el paganismo antiguo fue sustituido por una religión de corte vertical con una revelación sagrada, en fin, que está escrita, todo lo que es la tradición cristiana. Ese fue un salto que no fue un salto solamente histórico, sino de definición de cómo funciona una sociedad. Por lo tanto, España ha sido víctima de esa llamada, entre comillas, conversión constantiniana, y en que por primera vez en la historia de las ideas y de las instituciones políticas nace y aparece una forma hasta entonces inédita, que es la monarquía católica. Y la monarquía católica en España, por razones internas y externas, en las externas, por supuesto, la enemistad de una serie de corrientes ideológicas e históricas que eran absolutamente inconciliables con la tradición histórica española, pues fue más víctima de eso que otros países, digamos, de los Pirineos para arriba, ¿no? El hecho de que la Iglesia católica española se haya identificado con una reconquista, no solamente cultural, sino una reconquista política, ideológica, y por otro lado prolongase naturalmente lo que fue la forma más ortodoxa de esa monarquía constantiniana. Esto se prorrogó y se extendió en el curso de la historia de España de una forma que diríamos totalitaria, sin que eso signifique el concepto moderno de totalitarismo, pero sí totalitaria porque dejó fuera de sí aquello que realmente no era hispánico, no era español. Es decir, era una especie de identificación por la espada y después por la cabeza y por la mente, ¿no? De manera que el caso de España en Europa es un caso especial en que todos los que son factores negativos, disfuncionales desde el punto de vista humanista en Europa, en España cobraron una radicalidad y una, en fin, una limitación verdaderamente contra todo lo que sería una construcción ciudadana auténtica, y España hereda esto y seguimos en esto. Y por lo tanto aquí estas preguntas que me has hecho hay que contestarlas desde el punto de vista de lo que es España y no solamente el catolicismo. Aquí nosotros estamos inmersos y además potenciados, porque hay que ver, cuando yo veo que contribuyo por razones naturalmente de carácter obligatorio a que estos chicos se les enseñe la Santísima Trinidad, se les presenta a Jesús de Nazaret como un pacífico pastorcillo, en fin, etcétera, etcétera, vulnerando la más elemental crítica teológica e histórica, y que con nuestro, en fin, dinero se está perpetuando y prolongando una mente hispánica que es verdaderamente demencial, no solamente desde el punto de vista científico riguroso, sino desde todos los puntos de vista de lo que podrían ser los modos de valoración de un país con la tradición que ha tenido este país. De manera que realmente el problema de la fe católica en España es un problema nacional.
que hasta ahora se ha resuelto incrementando todavía más el monopolio de esta costra que nos, al fin, es asfixia, que es la sinrazón no solamente científica, sino histórica. España es un país, menos mal que nos conocen mal y creen que es un problema solo de Inquisición. Si entrasen aquí y vieran lo que nos enseñan desde pequeñitos, se huyen. Totalmente, claro, y además se echarían manos a la cartera, eso por lo pronto. De manera que yo me encuentro muy extraño porque yo modestamente con mi equipo mental que está como de todos los humanos limitados por factores de todo tipo, pero que sin embargo con un esfuerzo puede uno pues, sondear y escudriñar cómo se ha constituido este fenómeno histórico de la Iglesia, no solamente espiritual. A mí yo me niego a hablar de espiritual porque el concepto de alma espiritual, cualquier científico medianamente conocedor, ya, pero ¿de qué me habla usted? Dígame cómo se traduce eso. El espíritu es evidente que ningún hombre serio que trabaje sobre los métodos de investigación de cómo funciona el cerebro, la mente, cómo funciona el ser humano, no puede aceptar el dualismo en esos extremos de pensar que hay un espíritu, el alma inmortal, etcétera, etcétera, y por otro lado pues una mente que son neuronas jerarquizadas, conectadas, etcétera, etcétera. De manera que, repito, el problema español es un problema que tiene una difícil solución porque está este despropósito, este descarrilamiento del hombre hispánico, está tejido y amasado con una historia muy desgraciada, una historia que en definitiva pierde su liderazgo y se limita a ser una colonia, primero pues externa, después romana, después más o menos musulmana, es decir, es un país invadido, permanentemente invadido, que tiene una conformación militar añadida a la conformación ya en sí militar de lo que es la profesión del catolicismo como una y de la revelación cristiana como alguien que está ahí, que es una figura, que es el nazareno, Jesús de Nazaret, que de repente lo convierten pues en fin en el espíritu en forma de hombre humanizado. Todo este disparate, ¿no?, mental, pues vivimos de eso y además lo financiamos. Eso es lo grave, ¿no? Pablo. Por juntar la intervención anterior con esta, ¿no? Porque, claro, hay una tradición muy clara. Las revoluciones en Latinoamérica han tenido una componente de participación de cristianos de base fundamental. Es decir, hay una cultura católica revolucionaria, bueno, o transformadora, radical, y si no nos explica desde Cuba a Chile, pasando por cualquier otro lugar. El problema es qué lugar ocupa la jerarquía en cada una de esas culturas políticas. Y ahí es donde el caso español parece que lo que cuenta Gonzalo es a tener en cuenta, y entonces yo le haría una pregunta a Juan José de vuelta. Los católicos, y a ti también, ¿no? ¿Los católicos de base españoles están ahora por fin históricamente en condiciones de asestar el golpe que en Latinoamérica se ha podido dar a lo largo del siglo XX, que es romper con su jerarquía activamente de una manera que permita una recomposición comunitaria razonable? Porque mi experiencia de investigador por un lado y también personal, es que finalmente en España, al final la Iglesia Católica acaba terminando ganando la batalla porque cuenta con una base social que en el fondo siempre es finalmente de apoyo a la jerarquía. Es decir, los cristianos de base críticos terminan en algún momento aceptando que hay unos límites y que son miembros de una comunidad y se deben a su jerarquía. No es que no haya sucedido en otros lugares, tal vez a lo mejor ha sucedido también, pero allí los poderes eclesiásticos han podido ocupar una posición menos totalitaria y tener que confrontarse con otros y finalmente adoptar posturas que se vuelven mucho más, por decirlo muy rápidamente, progresistas. Mi pregunta es si la tendencia de los últimos 30 años que habéis contado de ruptura entre la jerarquía y la base va a permitir una recomposición comunitaria mejor que la que se ha dado en estos 30 años, que ha sido probablemente la peor, según me estáis vosotros mismos contando. Una jerarquía cada vez más en el poder, aupada al poder económico, político, financiero y de todo, y una base crecientemente crítica, aparentemente, pero en realidad crítica desde su casa, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Bueno, yo en los países latinoamericanos que conozco, 3 o 4, en algunos de ellos viví, claro,
no he visto por ningún lado el supuesto progresismo de los que contestan a la jerarquía y se consideran muy católicos, muy de golpe de pecho, y pasan a una reunión internacional con ellos, y estos cristianos latinoamericanos, argentinos, etcétera, etcétera, realmente son que, me lo dicen gente que viene de Chile, de Argentina, dice, oye, pues yo estoy asombrado la pérdida de contacto con lo que es el movimiento de las ideas y de la filosofía y de la ciencia con relación a Europa. Se han quedado petrificados aquella gente, de manera que ahí no, si el Sálvame hay que ir a buscarlo en Latinoamérica, estamos apañados. Otro tipo de experiencias, estamos ¿no? apañados. Contadnos. A ver, Javier. Digo, yo estoy de acuerdo, quiero decir que el problema es que tenemos, y que seguramente Gonzalo lógicamente sabe muchísimo más que yo, pues que ha habido una historia de la jerarquía católica totalmente enmaridada con el poder, cualquiera que haya sido, ¿no? Entonces, claro, para mí la diferencia puede ser precisamente lo que señalaba Pablo como ejemplo, como referencia a Latinoamérica, el lugar social desde el que los creyentes se han situado en Latinoamérica y aquí. En ese sentido, efectivamente, yo creo que hay un problema de madurez en las comunidades, en los creyentes aquí, en la vieja y burguesa Europa. Quiero decir que... Y por eso me parece que lo que como creyentes, con apoyo mayor o menor de la jerarquía latinoamericana, como creyentes, lo que han conseguido y lo que han favorecido las comunidades, las comunidades creyentes en Latinoamérica, precisamente ha sido que el sujeto fundamental de la comunidad no era la jerarquía. Aquí muchas veces se ha planteado por esa hegemonía de la que yo desde luego y los círculos donde me muevo estamos totalmente alejados, o sea, no conocemos, quiero decir, no tenemos relación con ellos, no es nuestro problema, con no decir que no sea un problema, claro que es un problema, el informe que señalabais es una barbaridad, pues yo estoy de acuerdo con él, pero mi guerra no es contra la jerarquía, es mi guerra contra la jerarquía, como ejemplo, porque no ha condenado suficientemente las torturas a las que se están sometiendo a los inmigrantes en Ceuta y Melilla. Pero es la misma pelea que pretendo mantener con este piadoso ministro de Interior que tenemos. Quiero decir, entonces, en ese sentido, claro que en Latinoamérica, desde lo que yo conozco, que seguramente es poquito, hay otra experiencia, ¿no? Una cosa solo por aclarar, porque no es solo una diferencia del norte con el sur. Yo los católicos más radicales que he conocido han sido en Estados Unidos, que es, pues, digamos, no es un país del tercer mundo. O sea, que cuando hablas de la vieja Europa, si te refieres a por vieja sí, pero por burguesa no necesariamente, en el sentido de que hay comunidades de católicos muy activos políticamente y con conciencia social y con jerarquías bien controladas por sus comunidades en lugares donde precisamente lo que existe es también neoliberalismo, digamos, léase Canadá o Estados Unidos. Tiene que ver, yo creo, con una tradición de tolerancia, que es el problema más típicamente español que tenemos, y es que aquí religión significa una cosa, que es catolicismo. Claro, en otros lugares, ¿no? Pero que yo ahí intuyo otro problema, sin quitar responsabilidad a la Iglesia, la jerárquica y la básica. Y para mí es un problema también de estructura política. Y de la sociedad. Y de la sociedad, que lo mantenemos y que lo consentimos, y que se ha consentido y se ha mantenido, ¿no? Y esos compadreos que hay entre los poderes, y el compadreo, la imagen visual que tú citabas antes, que yo recuerdo últimamente, pues es la foto de Benedicto XVI con los grandes potentados y poderosos en España cuando la Fundación Madrid-Río para la visita del Papa, avalada, aplaudida por el espectro, un gran espectro político, ahora mismo con representación del Parlamento español, ¿no? Juan José, os damos la palabra, vamos a escuchar a Juan José y María Ángeles, que casi no han hablado, y ahora os doy la palabra a vosotros. Juan José. Claro, dice Pablo, los católicos de base españoles han roto con la jerarquía como lo han hecho los católicos latinoamericanos. Esa es una percepción no del todo acertada, porque la conversión hacia la liberación que se ha hecho en América Latina no ha sido solo de los sectores de base. No olvidemos que la segunda conferencia latinoamericana del episcopado, celebrada en Medellín el año 1968, puso las bases para el paso
de la Iglesia de colonia, de conquista y de desarrollo a la Iglesia de la liberación. Y fueron 400 obispos representantes de toda América Latina que se pusieron en la vanguardia y que se implicaron y que colaboraron y que cambiaron incluso la propia estructura organizativa conformando comunidades de base. Entonces ahí no es que se haya producido ruptura, sino todo lo contrario, que los propios católicos comprometidos en los movimientos de liberación y la experiencia de la pobreza ha convertido a buena parte de la jerarquía a la opción por los excluidos y a la opción por los marginados. Y luego has dicho otra cosa que no me cabe, no me entra a mí, al menos desde mi percepción, ¿no? Lo de pero seguís en casa. Has venido a decir, o incluso con esta expresión, pero seguís en casa. ¿Qué es eso de estar en casa? Yo, por ejemplo, ¿dónde estoy? En la izquierda política, en los movimientos sociales, en las organizaciones feministas. ¿Significa eso que estar en casa me aleja? Para nada. No. Si tú te das cuenta... Es un poco lo que decía Javier. Claro, es que, si tú te das cuenta, desde la transición hasta hoy, todos los movimientos cristianos de base, las organizaciones cristianas de solidaridad, los teólogos y las teólogas del Concilio Vaticano II, nos hemos distanciado radicalmente en todos los campos. Primero, la oposición total a que en la Constitución española apareciera la expresión Iglesia Católica. Oposición. Le contaba a Gonzalo, antes de entrar en esta reunión, que tuve un encuentro con Santiago Carrillo en la Carlos III, en unas jornadas sobre la República, y le dije, ¿cómo es posible, Santiago, que yo, el 20 de diciembre de 1977, estuviera manifestándome delante de la Nunciatura para oponerme a que apareciera la Iglesia Católica en la Constitución y tú en ese mismo momento estabas levantando el brazo, el puño, lo que fuere, defendiendo esto? Y a partir de ese momento ha habido un distanciamiento en el campo político por el tipo de apoyo a las organizaciones o a los partidos que se defendían. Y así y en el campo social exactamente lo mismo. Y en el terreno cultural. Por tanto, ¿qué es eso? No, lo de quedarse en casa, yo quería decir algo que a lo mejor lo entiendes mejor así, que los católicos necesitan a lo mejor su 15M y salir un día a la calle, o sea, ir ahí a la plaza de la Puerta Cerrada y decir, no nos representan. Ustedes no nos representan. Bueno, espera un poco. Picó, después le damos la palabra a María Ángeles. No, yo es que antes decía... Después a Gonzalo. Gonzalo dice, me siento extraño aquí. Yo no me siento extraño, pero creo que hay dos niveles de debate. Es decir, yo creo que por una parte se puede mirar desde la sociología, desde el campo en cada cual se mueve, cómo puede ser la evolución, esto de la teología, de la liberación, Sudamérica, España, la historia que comentaba, muy bien argumentada Gonzalo, pero yo lo veo un poco eso en el campo de lo que puede ser el terreno de la libertad de conciencia, de la espiritualidad de cada persona, de cómo se vive y cómo en la comunidad que está, llamada en este caso Iglesia Católica, cómo puede evolucionar ese aspecto. Lo que pasa es que yo creo que nosotros desde Europa laica, dejando en esa parte el tema del privado, y con su evolución, que siempre será positiva, miramos más en la otra parte, la parte que comentaba Juanjo Tamayo, es decir, en la parte de como una institución que unos raíces tremendas formando parte del sistema y del poder. Y de la creencia. Sí, por supuesto, y de la creencia, y de la parte cultural. La creencia, claro. Y, claro, de la parte cultural. Entonces, claro, yo el debate que cruzáis, yo creo, digo, pues muy bien, y a mí me parece muy bien que acepto que la Iglesia evoluciona y que existen lógicamente ejemplos como el que comentaba Javier de Entrevías y otros muchos más que van a hacer explosionar de alguna manera, pero al poder que tiene la Iglesia, eso no es lo que, vamos, eso tiene que ser, repito. Vamos, por unir un poco todo. Voy a daros la palabra ahora mismo, pero aquí tenemos la mala costumbre de recomendar libros. Vamos a ver qué libro recomendamos esta noche. Un poquito. Me dijo uno de mis maestros que cada generación tiene que hacer su lectura de Marx. Eso se hace, por supuesto, leyendo directamente al gran pensador alemán, pero también es muy útil recurrir a guías.
Estas 100 palabras del marxismo, escritas por 3 de los principales especialistas franceses, es una buena manera de adentrarse en el pensamiento del genio de Tréveris. 2 voces de estas 100 palabras me han llamado la atención. Una, que aparezca Robinsonadas, esa burla de Marx hacia aquellos que quieren explicarnos, incluso hoy, en tiempos del neoliberalismo, el mundo económico sobre individuos. La segunda, la voz Estado, donde con mucha sutileza se recuerda que Marx nunca simplificó qué significaba y que a lo largo de su pensamiento fue también cribando qué había que hacer con el monstruo estatal. Marx es una de las lecturas obligatorias para entender la crisis del capitalismo. E insisto, aquí tienen ustedes una buena guía para empezar a discutirlo. 100 palabras del marxismo de Duménil, Lévy y Renault. Adelante. Y el opio del pueblo, aunque parece que cuando hablamos de España hablamos del apio del pueblo, como dice el bueno de Facul. María Ángeles. Sí, precisamente conectando marxismo y cristianismo en América Latina, yo he tenido la oportunidad, por mi profesión de periodista, de visitar allí distintas realidades tan diferentes de la realidad española que resultan muy chocantes a ojos vistas de un español, es decir, que resulta, católico o no católico, resulta que tú llegas allí y ves que movimientos tan revolucionarios como el movimiento Sin Tierra parten de la propia Iglesia, pero es que parten de las propias diócesis, de la estructura diocesana, nacen allí mismo esos movimientos sin tierra y son apoyados. Aquí eso sería inconcebible, inconcebible, es decir, la jerarquía, aun no siendo evidentemente tan avanzada como la base, tiene otro papel diferente. Y yo creo que esa es una de las claves de eso que tú preguntabas, es decir, aquí hay una distancia ahora mismo tan grande entre jerarquía y resto de la comunidad creyente que ni siquiera se plantea uno la necesidad de hacer ese movimiento de 15M del interior porque vivimos al margen y a lo mejor sería necesario. Yo muchas veces me lo he planteado, sobre todo en esa primera pregunta que me hacía Juan Carlos del papel de las mujeres en la iglesia. ¿Qué hacemos entrando en las iglesias las mujeres en lugar de reclamar un cambio radical? Pero conectando con lo otro, evidentemente aquí el problema para mí es político fundamentalmente, es decir, dentro de la Iglesia los católicos podemos tener muchos problemas con la jerarquía, pero forma parte de una estructura, pero el problema aquí es que la estructura brutal que supone la Iglesia, todos lo sabemos, tiene muchos siglos a sus espaldas y ha crecido mucho, como cualquier estructura busca perpetuarse y sobrevivir. Y lo va a hacer, bueno, pues no digo a costa de lo que sea, aunque ahí podríamos discutir muchísimo, pero lo va a hacer con los medios que tiene a su disposición, intentando efectivamente conservar ese poder que durante mucho tiempo se le ha dado. Para mí la pregunta clave, y vuelvo al inicio de esta tertulia, la pregunta clave es por qué se le da ese poder desde el sector político, ya lo decía Juan José. Yo no me explico por qué se le da, yo no me explico por qué no de verdad instituimos esa... Bueno, porque encuentran simbiosis, se apoyan mutuamente, uno se enriquece, tiene poder social y el otro... ¿Hasta qué punto se apoyan? O sea, ¿qué beneficios tiene el Partido Socialista de concederle privilegios a la Iglesia? ¿Qué beneficios? Incluso, fíjate, ¿qué beneficios obtiene el Partido Popular cuando supuestamente el porcentaje del electorado del Partido Popular que está de acuerdo con una reforma como la ley del aborto es mínimo según las encuestas? ¿Qué beneficios tiene de conceder privilegios a la Iglesia? Gonzalo te va a responder. Yo también te puedo responder después con los datos del... Bueno, yo lo que creo política. Que hay una cosa, hay un punto que habría que no se toca y que habría que dilucidar. La plataforma filosófica del Estado moderno, digamos liberal, porque en los tratados se ha aceptado esta denominación, parte del hecho de la libertad de conciencia y de la estructura de la conciencia. Y esa estructura de la conciencia no es alma y cuerpo y cosas de ese estilo. La conciencia libre puede ser, siempre es digna por el hecho de ser una conciencia de un ciudadano, aunque esté equivocado según nuestros baremos y nuestra escala de valores y de nuestras... De manera que realmente gran parte del llamado movimiento de base, cristianos, en fin, liberados de la jerarquía y tal, siguen comulgando con unos conceptos, ya no teológicos, sino filosóficos, con una repercusión de su significado científico, ¿no? De que hay una conciencia digna, que es la del creyente que tiene comunicación con Dios, con el espíritu. Esa palabra espiritualidad, espíritu,
no se usa tanto ya aquí, como, digo, en el extranjero como aquí. Aquí se sigue abusando de la espiritualidad como si fuera así. ¿Pero qué es espiritualidad? ¿A qué remite antropológicamente, desde el punto de vista de la constitución del ser humano, la espiritualidad? ¿Qué es espíritu? ¿Y qué es conciencia? La conciencia digna es la que se somete y modela sus valores sobre una revelación sagrada. Esa es la definición que está en el catecismo. Hay una incompatibilidad entre democracia y ser creyente. No más que democracia, entre un humanismo fundado en valores reales de cómo funciona el ser humano como ente que existe. Teóricamente la Iglesia reconoce el principio de la libertad de conciencia por encima de todo lo demás. El problema es que después no lo aplica como estructura. Es que no lo define bien, no lo define, porque dice que hay que atender las conciencias justas, las conciencias dignas. Siempre está el adjetivo digno. Digno es, y además está definido en el Concilio Vaticano II, que es la dignidad de la conciencia, en un párrafo muy largo sobre precisamente la teoría de la conciencia, y lo dice: aquella que ajusta espontánea o no de sus conductas y su conciencia a lo que es los valores de la revelación. Claro, es una cuestión de una definición heterónoma de la conciencia. Ese es el Heterónoma. problema fundamental. Yo creo que tenemos que bajar para que nos heterónoma entienda quiere la decir gente, que no nos es va a entender autónoma. nadie. Pues que la gente, uno no puede pensarlo todo libremente. En el siglo XVIII lo dejaron. Eso se llamaba entonces entusiasmo. Creerte que lo que tú crees que el mundo es te va a permitir vivir una vida. El católico dice no, teológicamente inaceptable, porque Dios es el único que sabe de qué va la realidad y tú tienes que amoldar tu conciencia a una jerarquía de valores. Pero eso no tiene nada que ver con lo que vive Javier en entrevías con la gente. No, Javier, cuéntanos. Vamos, digo, no estoy nada de acuerdo. Quiero decir que, más allá de las definiciones teóricas, que también Marx dijo lo que dijo, y también, claro, es que digo, si nos movemos en el ámbito teórico, bueno, que está muy bien discutir de eso. Yo como no lo sé... No, era por... Bueno, pero tú eres sacerdote. Digo, bien. A ver, para mí... Pero esto no podemos pasar por encima. Por eso. Es decir, una teoría cristiana que es, en cierto modo, la estructura básica de la enseñanza sobre la definición del hombre, de los deberes del hombre ante el pecado, etcétera, es justamente la teoría de la conciencia. Hay una conciencia digna, que es aquella que respeta los valores básicos en cuanto a definición del ser humano, fines del ser humano, etcétera, etcétera, con arreglo a lo que es la revelación recogida en la dogmática y en la enseñanza y en la predicación cristiana. Bueno, pues esa idea de la conciencia es un disparate. Una conciencia es digna por el hecho de ser real, es decir, que no estás fingiendo, estás diciendo lo que piensas. Por eso, para los es digna, no, déjate de para los cristianos, conciencia. La conciencia es eso, es digna por el hecho de ser la expresión de una voluntad que se considera libre y tan valiosa como la del vecino. Vamos a escuchar qué opina Javier. Gonzalo, pues yo quiero, como te escucho, ¿verdad? Y como mi conciencia me lleva a no presuponer que mi argumento es mejor que el tuyo, te escucho y digo, perdona, es que me parece que has estado un poco fuera de lugar, sí, por supuesto. Y digo que me parece, como yo lo vivo, nuestra referencia como creyentes no es la teología de la revelación, no es la expresión dogmática en la historia de la Iglesia. La referencia como creyentes es la historia de un ser humano que puso su conciencia, no te gusta la palabra dignidad, en el respeto, en la absoluta sacralidad de la conciencia del otro, y especialmente del otro caído. Metes una definición pues, estrictamente confesional. Oye, para discutir estos temas hay que apearse de la fe y discutir sobre bases reales, objetivas, avaladas por la ciencia, etcétera, etcétera. Es que claro... Gonzalo, pero sí que es cierto que la gente a nivel de calle, la gente que vive cotidianamente... No, es que seguramente a lo mejor lo que tenemos que ponernos de acuerdo... Digo, que a ti te habrán traído a hablar de tu libro, pero a mí me han invitado a hablar de esto. Y para mí, la fe, seguramente, Gonzalo, para mí, a lo mejor, no expresa cosas mucho más diferentes para ti. Y la fe no es la fe religiosa. Por eso nosotros entendemos y celebramos que cuando una persona que se declara atea puede celebrar y participa en nuestra asamblea de los domingos, juntamente a creyentes cristianos, juntamente a creyentes musulmanes... Eso es un disparate, hombre.
Bueno, para ti. Bueno, pero es una realidad que es nos está contando que pasa. Que vamos a escuchar a Javier, que la por favor. Iglesia no practica. Pero vamos a escuchar, norma. Pablo, Sí. os pido, vamos a escucharle que termine de hablar y después ni termina. soy portavoz de la Iglesia, ni vengo a defender teoría. No, pero por favor, termina de hablar tranquilamente por eso, lo que tengas que contar, igual que hemos escuchado a los demás. Digo que entonces, lo que digo es que a mí me parece que el problema puede ser, y yo le veo donde estriba, es que el hecho de la fe no es un hecho religioso, es un hecho absolutamente, entiendo yo, antropológico. Sí, sí, claro. Pues ya está. El problema es, perdona, hace- el problema es que Gonzalo, a lo mejor tenemos que escucharle, por favor. el término fe lo ha secuestrado las instituciones religiosas. Pero yo tengo fe en ti. No te conozco, digo. Tengo fe en que el chaval que está enganchado, con apoyo y con esfuerzo, puede tirar hacia adelante. Y tengo fe en que esta mierda de sistema, si nos unimos, podemos transformarla. Y eso no es fe religiosa. Yo luego puedo tener mi equivocación de conciencia de llamarlo a eso Dios. Pero lo que nos vincula, y esa es nuestra experiencia, eso no es negociable, lo que nos vincula no es la fe en un Dios, lo que nos vincula es la fe en una colectividad, la fe en unas personas. Y entiendo que desde ahí, vamos, de hecho la experiencia es que se puede convivir, que se puede festejar, que se puede celebrar la vida juntos, y es lo que hacemos todos. Juan José domingos. Tamayo. Sí. Y después, yo creo que esa interpretación de lo que es la conciencia cristiana es un poco anticuada. Es decir, ya dentro de la teología en la que yo me muevo, nadie fundamenta... La teología arreglada por ti y otros como tú. Arreglada, dejándonos la teología que está en el dogma el 90%. Pero vamos el a ver... 90%. Tenemos que escuchar a la gente cuando habla. Y ahora tiene la palabra Juan José Tamayo, y después le damos la palabra a Pico, y Gonzalo, también te podemos dar luego la palabra, pero vamos a escuchar que la gente pueda terminar sus argumentos. El fundamento de la ética del cristianismo, que no es lo mismo que la ética cristiana o la ética eclesiástica, es la dignidad de la persona y los valores humanos, los valores ecológicos, la libertad, la justicia, la fraternidad, la sororidad, la opción por los excluidos, la hospitalidad, la acogida. Si la revelación del cristianismo, si la Biblia hebrea o la Biblia cristiana se opone a esos valores, la ética, la teología moral, renovada lógicamente, no acepta esos principios de la revelación y adopta una actitud crítica hacia esa revelación, situando esos preceptos en su contexto histórico que no son válidos en todo tiempo y lugar. Y el ejemplo más claro, yo creo, de esto es la figura del fundador del cristianismo. Es decir, el fundamento de la ética de Jesús de Nazaret no es la revelación judaica, sino el fundamento de la ética es la actitud de reconocimiento del prójimo y la atención a esas personas que están más necesitadas. Y transgrede el sábado, y transgrede el culto, y transgrede el sacerdocio, y transgrede absolutamente... ¿La Trinidad? ¿La Santísima Trinidad también? Es que ese es un dogma posterior que no tiene ningún fundamento bíblico y, por supuesto, en Jesús de Nazaret tampoco. Pico. Bueno, pues yo, como decía Javier, yo vengo a hablar de mi libro. y mi libro pues es un poco pasar al otro terreno, al terreno de la política. Estamos hablando bastante e instructivamente sobre el terreno de la espiritualidad, o como se le quiera mejor llamar. Yo quiero pasar al terreno de la política y hablar de lo que significa también el tema de la Iglesia católica, en este caso, en la intromisión y lo que tendría que ser un Estado laico. La introducción, por supuesto, no es ni confesional ni aconfesional, como decía Juan J. Tamayo, en ese vericueto de sudacu de palabras. No, es que no es ni confesional ni aconfesional, es un engendro que no se sabe lo que es. Y yo lo que quiero es sacar a la palestra el tema de ir hacia un Estado laico, entendiendo, más allá de declaraciones académicas que había que consolidar, que por supuesto que el laicismo no es anti-iglesia, el laicismo no es ateo, el laicismo no es de izquierdas, el laicismo es democracia. Libertad para todos. El laicismo es la separación de las iglesias del Estado
el respeto de la res pública, el respeto de lo común, la no intromisión, y eso aquí en España se está reventando por todos los sitios. Y por lo tanto yo reclamo desde el poder político que coja el papel que le corresponde en defensa de lo común, lo que es de todos, y reclamo de la Iglesia, o por lo menos de su jerarquía, que no se aproveche y que saque a la palestra su espíritu cristiano, saque a la palestra el espíritu cristiano para no aprovecharse de cosas que de verdad. En cualquier caso, porque, no por ejemplo, Juan Carlos, sí, ese aprovechamiento yo lo saco muy claramente, por ejemplo, en la usurpación que está haciendo de bienes a través del tema de las inmatriculaciones. Por ejemplo. Es un ejemplo, dice, ¿la ley se lo permite? Sí que se lo permite, pero que la Iglesia Católica... Es un reglamento hecho en el... Sí, en el 46, claro. Pero cambiado en el 98. Sí, sí. Pero que la Iglesia como institución se aproveche de ese privilegio que le da el poder político para no llevar su mensaje cristiano, haciendo arrope de riqueza de esa manera usurpada, eso no puede ser. Pero digo, por lo tanto, yo quiero sacar el tema de pasar a lo político. Un Estado laico lo que diferenciaría claramente a lo que es común. El otro debate de las espiritualidades... En cualquier caso, perdona Pablo, en cualquier caso, yo entiendo, y la gente que nos está viendo seguramente intuye que hay dos niveles de la discusión, ¿no? Es como, fijaos, es como discutir de las barbaridades o de las cosas buenas que hizo la URSS, o preguntarnos si el marxismo o la propia izquierda tenía que necesariamente devenir, ¿no?, en la Unión Soviética. Y aquí parece que había dos discusiones, una muy evidente, que son las barbaridades que hace en nuestro país la Iglesia Católica, o la jerarquía de la Iglesia Católica, o la institución católica, y por otro lado, si es posible la emancipación o la democracia desde posiciones también de fe. Para la primera, que es más sencilla, Facu nos ha preparado un documento. Vamos a escucharle y ahora seguimos con nuestro debate. Adelante, vídeo. Porque la Iglesia no quiere quedarse fuera de la polémica, porque los católicos también tienen derecho a escuchar barbaridades en boca de sus representantes, porque ellos también usan la libertad de expresión para quedar mal. Vamos a escuchar un top 5 de declaraciones locas de representantes de la Iglesia. En el puesto número 5 tenemos al cardenal de Santo Domingo, Nicolás de Jesús López Rodríguez, sobre el matrimonio gay. Este es un plan macabro para exterminar a la humanidad. Me opondré hasta la muerte al matrimonio gay. Lo que es un plan macabro para la humanidad es que este señor pueda abrir la boca. Pero vamos al número 4, con el cardenal Tarcisio Bertone. Muchos psicólogos y psiquiatras han demostrado, y me han dicho recientemente, que hay relación entre homosexualidad y pedofilia. Esto es verdad, este es el problema. Me recuerda al presidente Rajoy y aquel, tengo un primo que es catedrático. Pero vamos al número 3, que es para un viejo conocido, el monseñor Reig Pla. Los niños pueden ser llevados por ideologías a dudar de su identidad sexual y esto puede conducirles incluso a prostituirse. Vamos con los dos últimos. En el puesto número 2, un clásico de las barbaridades, Rouco Varela. El divorcio es un paso atrás en los derechos humanos. El día que este hombre coja un calendario, le da un infarto. Y el mejor de todos, el number one, el número 1, es para Bernardo Álvarez, el obispo de Tenerife. Hay menores que desean el abuso, incluso te provocan. Y hasta aquí el top 5 de hoy. En fin, Facu es lo que tiene. Pablo, decías que se podían juntar los dos elementos. Yo creo que el análisis que hacemos por separado no es completo. No vamos a llegar nunca a entender cuál es la racionalidad de la Iglesia si nos quedamos en que lo que busca es dinero y poder. Porque es más, y si fuera solamente eso no habría este tipo de declaraciones por parte de los obispos. Hay cuestiones de fondo que tienen que ver con una cultura moral que se intenta imponer colectivamente desde arriba, y en ella yo estoy con Gonzalo, yo defiendo completamente lo que planteáis vosotros sobre que existe una forma teológica diferente de ver el catolicismo. Faltaría más, porque es que hay muchos catolicismos, por suerte, pero luego está la que nos ha tocado vivir, y sobre todo en España, y sobre todo en Europa Occidental, y sobre todo hasta muy recientemente. Se resume, y de ahí lo de heteronomía, en que al catolicismo le cuesta mucho entender una cosa que en cambio en el mundo reformado se da con facilidad, y es la que permite que leamos, y es la libertad de interpretación de los textos. Aquí hay una obsesión con el dogma, lo que la Iglesia dice, lo que Cristo es, en lugar de lo que yo veo, lo que yo interpreto, como yo lo vivo,
que es un poco la postura que tenéis vosotros, pero que en cambio nunca ha sido la de la jerarquía. Y entonces la jerarquía lo que busca es control social por una vía que va mucho más allá, es metapolítica. Y lo siento, es una pena, pero es así. Es decir, ¿cómo vais a conseguir desde Europa laica frenar a la Iglesia si no entendéis que hay mecanismos que están más allá del simple control de los recursos económicos y políticos y de sus parabienes y sus buenas relaciones con los grandes poderes? Es que la Iglesia está en otro lugar también, que es en las costumbres de los españoles. Entonces no es una crítica, es como... Es una crítica, yo digo, que tienes ahí en Francia la ley de 1905, separación de Iglesia y Estado, y una convivencia perfecta entre todos los creyentes y no creyentes. Exacto, pero... ¿Me permites, prolongando lo que decías? El tema está en la heteronomía, es decir, en la autonomía de la voluntad. Lo que aquí se llama liberalismo, que es el liberalismo filosófico creado en el siglo, fines del XIX, Francia, en fin, el núcleo europeo, que es pues una doctrina filosófica de tipo humanista, pero pues, por otro lado muy con mucho idealismo filosófico, en fin, desde el punto de vista de credo filosófico es muy tenue y muy de poca entidad, pero es la que nuestros políticos podían entender en cuando aquí se trazó más o menos la construcción del Estado liberal moderno en España. Los revolucionarios eran los liberales, los que se exiliaban, y eso ha quedado aquí, ha quedado esa especie de clasificación. Entonces esos señores son ultraliberales, y en ese sentido no cabe duda que la condena por parte de la Iglesia y de los líderes intelectuales católicos de esa forma de liberalismo perdura. Es decir, la autonomía de la voluntad no se respeta de verdad, no se respeta, y sin eso no hay liberalismo, porque la teoría de la conciencia es lo que diferencia la mente religiosa de la mente civil, de la mente que se atiene a lo que cree desde el punto de vista racional, después de un examen, etcétera, etcétera, valiéndose de fuentes abiertas, no fuentes que dictan ideas como la Iglesia. Este aspecto, bueno, España no está curada de eso. Empezó a curarse en la República, y por eso la República fue tan desmandada. No porque fueran malos los republicanos, ni porque la Segunda República fuera una mala forma de gobierno. Era una excelente forma que había instaurado el laicismo como regla de convivencia humana dentro de lo que es un Estado moderno. Y por eso hubo una guerra civil, comandada por la Iglesia y fabricada por la Iglesia. Y para eso hay pruebas. Quiero que veamos un vídeo de una iglesia diferente que parece que podría, de alguna manera, entroncar con otra reflexión. Vamos a verlo y ahora te doy la palabra, María Ángeles, para que lo comentes. Adelante, vídeo. Venga, valiente. Es Joseán Fernández Fernando, alias Maguila, exmiembro de ETA, 22 años en prisión. A su izquierda le da ánimos para que hable Rosa Rodero, viuda del sargento de la Ertzaintza Joseba Goicoechea, asesinado por la banda terrorista en 1993. A su derecha, Asun Lasa. Su hermano fue torturado, asesinado y enterrado en Calviva por el GAL. Es la primera vez que se produce en Madrid un encuentro así, todos hablando de la necesidad de superar el dolor para alcanzar la paz. Fue una reunión abierta, aunque organizada de forma discreta, celebrada en la parroquia de San Carlos Borromeo, en Vallecas. Medio centenar de asistentes preguntó o dijo lo que quiso a cada uno de los tres protagonistas. Evidentemente, esta realidad, que es mucho más amplia que ese ejemplo magnífico que es la San Carlos Borromeo, esa realidad configura también la realidad de la Iglesia. Nosotros, por ejemplo, en la revista 21, digamos que damos voz a toda esa otra Iglesia que funciona de este modo. ¿Qué pasa? Pues que la jerarquía tiene, creo que es evidente, nostalgia del estado de cristiandad. Tiene nostalgia de conservar un poder absoluto sobre toda la sociedad, la política, o sea, influencia, etcétera, etcétera. Eso entra en absoluta contradicción con el sistema democrático en el que estamos, y por ejemplo una persona como yo, que por mi edad cumplí ayer 44 añitos, pues yo, o sea, digamos que... Muchas gracias. Luego os invito. Pues, o sea, mis recuerdos se circunscriben a la democracia, a la libertad. Yo soy creyente, pero yo, digamos que he vivido mi fe y he alimentado mi fe en un ambiente de libertad
rodeada además de una inmensa mayoría de personas no creyentes. Mis mejores amigas no lo son, por poner un ejemplo, ¿no? Personas de mi familia, todos tenemos en nuestro entorno personas no creyentes. Para mí es una absoluta contradicción y una incongruencia con lo que yo concibo como fe cristiana el que la Iglesia pretenda imponer su concepción, no ya las cuestiones económicas, sino que tú hablabas, Pablo, su concepción de la vida y su verdad. Y el problema de los obispos ahora mismo es que piensan que su verdad es la única verdad y que tienen que imponerla a todos, ¿no? Para mí esa es la gravedad del momento. Primero, no tienen sentido de la realidad. A mí me llama muchísimo la atención, creo que le pasa también a los políticos, por cierto, pero o sea, no tienen conciencia de verdad de lo que se cuece a pie de calle. O sea, no saben lo que ocurre, pero no digo en la calle, fuera, no, dentro de sus propias iglesias, no lo saben. Y yo os pongo un ejemplo sencillo, Domingo de Ramos, en una parroquia, no voy a decir el nombre, en Sevilla, mi ciudad, Domingo de Ramos, presidida por un sacerdote que tiene responsabilidades dadas por un arzobispo que no es precisamente progresista. Eso sería además difícil aquí en España. Bueno, pues ese sacerdote estaba presidiendo la Eucaristía del Domingo de Ramos, dio la comunión con dos mujeres a su lado dando también la comunión. Junto a él estaba una mujer que todo el mundo en la comunidad sabe que se ha divorciado, que tiene una nueva pareja, que convive con ella sin estar casada y que se ha quedado embarazada. Por ejemplo, ¿no? El señor que toma oficialmente las fotografías allí en la parroquia, conocido por todos, pues es la nueva pareja de otra chica divorciada. Además, a su lado hay un chico en el coro gay con su pareja, que todos conocen su condición de gays. Eso, bueno, Javier lo vive en su parroquia con absoluta naturalidad, pero es que se vive en muchísimas otras parroquias. Todo eso esa no realidad hace social católica. No, porque mira, aquí la cuestión en todo esto es que a veces tenemos unos estereotipos enormes sobre lo que significa la fe cristiana. Javier Meloni, por ejemplo, insiste mucho en distinguir lo que es fe, religión e iglesia. Es decir, no podemos confundir el vaso con el contenido. Para mí eso es clave. Es decir, yo me siento iglesia porque me siento una creyente dentro de una comunidad de creyentes, pero no me siento representada por la jerarquía de la iglesia. ¿Eso qué significa? Pues que yo, como demócrata y a la vez creyente, quiero una sociedad en la que se respete al otro. Quiero una sociedad en la que uno pueda libremente, por ejemplo, celebrar un funeral y no tenga por qué ser un funeral católico. Me indigna que una persona tenga que insistir una y otra vez en un tanatorio público, pagado con el dinero de todos, para que no le pongan cruz a su ataúd o no le den un responso o no lo reciba un cura. Me indigna. María Ángeles, sois los trotskistas del Moscú Vaticano. No, es acabar con un crucifijo en la cabeza clavado. Pero que esto es mucho más porque común de lo hay que un choque. creéis. Pero el laico. Vamos a escuchar a Gonzalo. Claro, Laico total. pero claro. Gonzalo, después Juan José Tamayo. Gonzalo. Bueno, tenemos que ir breves porque nos queda muy poquito tiempo. Bueno, es que estamos discutiendo aquí como si la Iglesia de hoy fuera una invención de hace 10 años o 30 o 40. Es que la ética que se recoge, por ejemplo, en la ética básica es la ética del matrimonio y la ética sexual. Eso es lo que crea problemas en general para todas las fe religiosas que tienen clientelas, ¿no? Por una razón, porque el concepto de sexualidad y del goce sexual ha tenido, en fin, no solamente en la praxis, sino en general en el tratamiento ético en los últimos años, ha sido revolucionario, ¿no? Es decir, que los burgueses anglicanos o de cualquier lugar del mundo y los católicos y tal harían aspavientos y tal si dijeras, en fin, que te puedes ir con tu querida y al mismo tiempo con la legítima si está de acuerdo y tal. Eso le pareciera una mezcolanza, de manera que, claro, la práctica hoy día es tan absurda y tan autocontradictoria que da fenómenos como, no quiere decirse que mi opinión moral sobre ti mismo es por eso defectuosa, ¿no? Me pareces una persona encantadora por tu sinceridad y por tu claridad intelectual, pero no cabe duda que tu postura no es la de la Iglesia del catolicismo, es la del catolicismo
no concuerda con la tuya. Tú estás inventando una fe católica que no es católica. Mira, es que no me estoy inventando nada, o sea, yo me he alimentado de una teología que no es solo esa que tú decías, reinventada por tamaño, no, de una teología que está a mano. ¿Dónde? En todas partes. ¿Tú leíste las epístolas de San Pablo? Sí, pero mira, yo... Oye, Pablo es el fundador del cristianismo. Mira, yo, como decía Javier, hombre, claro, yo soy si aquí porque... le damos entrada a todo Quisque, pues entonces mira, Gonzalo, yo soy cristiana porque la figura de Jesús de Nazaret me maravilla, me alucina. Jesús de Nazaret fue un combatiente por su patria. Y por eso los romanos le pusieron el no estoy de acuerdo testimonio. de eso. ¿Cómo no estás de acuerdo? Pero si eso es un tema bibliográficamente está lo mejor que se ha escrito sobre ese tema. Hoy día es un hecho. Hoy día es un hecho. Para mí creer en Jesús de Nazaret es lo que me lleva a defender un Estado laico. Exactamente eso. Y no es ninguna incoherencia. Juan José, pero un minuto, porque tenemos que ir terminando. Un minuto. Pues voy a hacer una serie de afirmaciones aforísticas. La primera, que la Iglesia Católica no fue fundada por Jesús de Nazaret, sino por Constantino el Grande. Lo que funda y lo que pone en marcha Jesús de Nazaret es un movimiento... Institucionalmente es cierto, claro, desde el punto de vista de los contenidos no es así, es que Gonzalo, no es así. No seas inquisitorial y déjale hablar. No, pero claro, es que estamos aquí escuchando a un cura, ¿no? Bueno, y hace falta puntualizar. ¿No? Claro que sí, pero yo también tengo el derecho que esas descripciones... Pero cuando has hablado tú, él te ha escuchado. Bueno, sí. Con estoicismo cristiano. Escúchale tú con tranquilidad atea. La Iglesia Católica no es una fundación de Jesús de Nazaret, sino de Constantino. Y creo que llevaba mucha razón Alfred Loisy, aquel teólogo modernista que fue condenado por Pío X cuando dijo: Jesús anunció el reino y vino la Iglesia. Y yo digo, qué fracaso. Esa es la primera afirmación. La segunda, catolicismo o cristianismo no tiene nada que ver con dogma, no tiene nada que ver con organización patriarcal, no tiene nada que ver con teocracia, no tiene nada que ver con sexualidad represiva, no tiene nada que ver con jerarquía. Eso es una construcción posterior a partir de la invención o la creación de la Iglesia por parte de Constantino. Lo que Jesús pone en marcha es un movimiento, un grupo de seguidores y de seguidoras que le van acompañando, hombres y mujeres. Acabo de publicar un artículo titulado El cristianismo de María Magdalena, que creo que es al que hay que volver porque es el cristianismo originario. ¿Hay que ser poscatólicos? Posiblemente hay que ser paleocristianos. Ya. Facu nos ha hecho una recomendación ahora que viene la declaración de la renta. Vamos a escuchar a Facu y después os doy 30 segundos a cada uno para que hagáis vuestras conclusiones, esperemos que no apocalípticas. Adelante, Facu. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Desde el pasado 1 de abril está en marcha la campaña de la declaración de la renta. Y como en La Tuerca siempre nos ponemos del lado de los más desprotegidos, os voy a pedir que marquéis la X en la casilla de la Iglesia, porque esto es palabra de Facu. Y por eso, queridos amigos, os voy a dar algunos datos, porque quizá no estéis convencidos, que a veces ver a La Tuerca o a Wyoming hace mucho daño. Empezamos. Cuando se firmaron los llamados acuerdos económicos en 1979, la Iglesia se comprometió a lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. El caso es que han pasado 35 añitos y eso no ha sido posible todavía y tienen alguna que otra dificultad para autofinanciarse. Es por eso que el Estado español tiene que aportar unos 11.000 millones de euros anuales de nada a la Iglesia Católica. ¿Pero en qué se lo gastan? Vamos a ver. 700 millones de euros en el mantenimiento del patrimonio, porque hay que tenerlo todo limpio y presentable. 1.900 millones para la obra social y asistencial que todos conocemos. 4.610 millones de euros para la enseñanza de la religión católica, porque hay que perpetuar este chollo, señores. Y 900 millones para los 57 complejos hospitalarios, porque no todo van a ser milagros. Bien, no sigo porque el programa tiene que acabar a las 11:15 y podríamos estar aquí hasta pasado mañana, pero sí podemos confirmar, entonces, que el señor Martínez Camino se equivocó con estas declaraciones. De modo que la Iglesia solo recibe lo que resulta de la asignación voluntaria de los contribuyentes.
no hay ninguna partida fija en los presupuestos generales del Estado. Entre otras cosas, porque cualquiera puede comprobar en este BOE de los presupuestos generales del Estado que sí hay partidas para la Iglesia. Durante el año 2013, el Estado entregará mensualmente a la Iglesia Católica 13.266.216,12 euros a cuenta de la cantidad que deba asignar a la Iglesia por aplicación de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de la disposición adicional 18ª de la Ley 42/2006 del 28 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. Es por eso, amigos y amigas, que os insto a revisar vuestra declaración de la renta y a marcar esa X de la Iglesia, que tiene que ocuparse del IBI, del impuesto de obras, el de sociedades, el de patrimonio y muchos otros que tampoco tiene que pagar. Esperaba firmemente que en una tuerca que tocaba temas religiosos obrase un milagro y a Facu le salieran bien las cuentas, pero hoy tampoco. Tenemos que despedirnos. Picó, un minuto. En un minuto decir que Facu pues, lo ha hecho muy bien y que realmente esta propaganda de la Iglesia contiene serias la Iglesia con todos, falsedades. No, pero no solamente por el título, falsedades como la que dice Martínez Camino, de que se nutre, que no se nutre de los presupuestos generales del Estado. Eso es completamente falso y lo podemos demostrar, y en el documento que nosotros hemos editado en Europa Laica, que se ha distribuido esta mañana, están todos los datos explicados, etcétera, etcétera. ¿Dónde la gente puede mirar lo de la casilla? En la página web de Europa Laica, laicismo.org, tiene laicismo.org. Y desde luego de cada declaración de la renta, completando lo que decía Facu, no solamente decimos que no se ponga a la X de la Iglesia Católica porque queremos un Estado laico, sino tampoco al tema de los fines sociales. Y eso quería explicarlo. 30 segundos. En 30 segundos es porque los fines sociales, que son para medio ambiente, acción social, cooperación, eso tiene que ser una política de gobierno y no puede detraerse de los impuestos que son comunes. Imaginaros por un momento qué pasaría si un año ningún contribuyente pusiera una X. ¿Qué pasa? ¿Que no habría dinero para los fines sociales? Eso tiene que ser una política de gobierno, de reparto de presupuestos, como es para todo lo demás. Y por lo tanto, todo tiene que ir a la hucha común y el gobierno democrático con control parlamentario que haga los repartos que haga en cada año. Y además de que parte sustancial de esa X de fines sociales también va nuevamente a la Iglesia Católica, que es la que se encarga después, a través de sus instrumentos, de mediatizar y controlar a las mujeres, a la educación y a las conciencias. Muchísimas gracias, ya saben, europalaica.org. María Ángeles. Bueno, yo... Un minuto. Un minuto, qué poquito. No, mira, yo básicamente creo que efectivamente la Iglesia tendría que cumplir con ese compromiso de autofinanciación, es decir, ese tiene que ser el objetivo. Lo que sí, yo tengo mis dudas de si esto no tiene que ser un paso intermedio, es decir, cuando tú dices no poner la cruz en la declaración de la renta, claro, las 2X, yo pienso que hay que exigir que se complete ese objetivo, pero este puede ser el paso intermedio. ¿Por qué? Porque hay que educar a los católicos que no nos han educado en esto, en financiar esta Iglesia. Pero ojo, hay que educar también a toda esa gente no creyente, no, al poder por supuesto, que es el que no toma las medidas, pero a toda esa gente también no creyente que acude muchas veces a la Iglesia queriendo hacer uso, y no entiende que eso también tiene que ser financiado. Y yo sé que aquí abro un melón enorme, pero es mi minuto. Ya se te ha acabado. Pablo, 30 segundos. Yo no tengo. Tú porque no crees en la eternidad. No, aquí no ha habido dos niveles, sino que hay dos sueños. Está el sueño paleocristiano, que a mí me parece más que razonable, respetable como tantos otros, pero después está el otro sueño, que es el iraní, que tiene la jerarquía eclesiástica, que va mucho más, más allá de la economía. No, me refiero al que tú has reflejado bien al hablar, que es esta obsesión totalitaria, nacional católica, que sigue ahí y que es con la que nos toca convivir, frente a la cual hay que armarse, pero por argumentos que van más allá de las cuestiones económicas y políticas. La prueba es que Rouco, cuando los atentados, no aprovechó para criticar al Islam por una cuestión de envidia, porque se siente tan yihadista como el que más. Y este es nuestro problema con el que nos toca vivir. Juan José. Pues yo soy un acérrimo defensor, irracional defensor del Estado laico,
porque creo que el Estado laico es el espacio político, el marco jurídico y el ámbito cultural donde cabemos todas y todos, y que el Estado laico no va en contra de las creencias ni en contra de las religiones, sino todo lo contrario, posibilita y facilita la libertad de conciencia y la libertad religiosa. En ese sentido, creo que... Eso se llama laicismo, ¿eh? Sí, y por eso para mí el laicismo no se identifica con ateísmo, el laicismo no se identifica con relativismo moral ni con agnosticismo, sino libertad de conciencia y de esa manera construir una sociedad igualitaria, intercultural, interreligiosa, interétnica y de todo tipo. Y en cualquier caso, pues aprovecho para hacer una publicidad también de un libro escrito por un entrañable amigo de Monedero y mío, que se titula Si Dios fuera un activista de los derechos humanos, que creo que armoniza perfectamente las teologías de la liberación con las teorías críticas de los derechos humanos. Muchas gracias. Gonzalo. Bueno, en realidad no tengo nada que decir porque, sinceramente, yo creo que mantener la teología católica, especialmente el aparato dogmático, su definición del hombre, esto realmente hace falta una fe de elefante, que tienen una gran fe por otro lado, los elefantes. Se trazan el camino y no se apartan. Ahora, lo que no se puede es ser un ciudadano del siglo XXI que está al tanto un poco de la gran ciencia, la ciencia que se practica en las grandes fundaciones científicas, etcétera, etcétera, y que ha descartado ese dualismo en que se basa toda fe religiosa, que se refiere pues a ese mundo que no existe y que además en sí mismo es absurdo y no encaja en el propio funcionamiento del cerebro. Discutir hoy día esas cosas de verdad es una forma de paleociudadanismo, es decir, que ya no tiene la menor virtualidad, no se puede defender con un aparato racional que esté a la altura de los tiempos. A mi juicio es que vosotros, los que tenéis fe religiosa, especialmente una fe tan exigente como la fe católica, es que vivís al margen de lo que se hace en las grandes universidades y en las grandes fundaciones de investigación. Gonzalo, naturalmente, y de cómo es el cerebro, cómo funciona. Muchas gracias. ¿A ti te parece que eso no tiene...? No, Gonzalo, has planteado con mucha claridad. Javier, párroco Entrevías, tus 30 segundos. Nada, yo creo que si hay una imagen de un posible líder religioso laico, pues fue un tal Jesús, que rompió con el sacerdocio de su tiempo y con toda la vinculación religiosa que tenía el poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues como creyente, no en la Iglesia, sí compartiendo la fe de los demás en esos derechos para todos y para todas, pues por eso estamos preocupados por la privatización de la sanidad y hacemos lo imposible para que no se excluya a nadie, aunque no tenga papeles ni dinero y el color sea otro, y por eso estamos preocupados por la clericalización de la educación, y por eso estamos preocupados pues porque en nuestras fronteras al otro, que tiene conciencia también, se le tortura, se le asesina y no se le deja entrar por ser pobre, ¿no? Yo creo que en ese sentido me parece que estoy encantado, porque creo que en la medida, como decía Juanjo, que lo explica mucho mejor, ¿no?, que en la medida en que nuestro Estado y nuestra sociedad camine hacia un Estado laico, en ese sentido me parece que los creyentes tendremos también mucha más libertad, no teniendo el peso de la institución sobre nosotros, y que me parece que en ese sentido se garantizan, sin lugar a duda, los derechos de todos y de todas de una manera mucho más real. Muchísimas gracias. Sigo pensando que Dios es una causa enorme, ¿no?, para un resultado tan pequeñito, y recuerden ustedes que eso de a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, no le den nada al César y repártanlo entre tanta gente necesitada. Muchísimas gracias por este excelente debate. Nos ha faltado tiempo, nos han faltado, bueno, pues seguramente muchos ángulos, pero creo que es muy difícil que en la televisión de este país haya debates de este nivel, porque esto es La Tuerca, la única tertulia sin miedo,
Y con memoria, y como todos los jueves, nos despedimos con un rap, porque queremos que el rap es cultura, y encima un rap cantado por una mujer, Tuerca Rap con Drica. Y ahí nos despedimos. Buenas noches y hasta el lunes. ¿Qué me dices a mí? Quédate en tu sitio. Es que te sientes mejor si alguien te domina. Cállate, dices tonterías. ¿A quién le interesa que no me sienta superior? ¿Y qué saco yo a cambio? No quiero que nadie me domine otra vez. Soy dueña de mí misma. Quiero levantarme y enfrentarme a todo lo que venga. Nunca he rateado mis líneas de pensamiento, no he violado, no he matado, ni aprendido mandamientos, no he robado ni engañado, pero a la fuerza mantengo a un rey bárbaro, embustero, putero y carroñero, con descendencia porcina, puercos, ávaros, maquiavelos, que como llenas se nutren de huesos y borregos, oligarquía putrefacta, antisistema criminal, más feroz y eficaz que la llama de un mechero, en un campo de paja el fuego corre y quema, en una sociedad enferma el virus mata la inocencia, yo no he infravalorado, instigado ni insultado la inteligencia ni valía del pueblo llano, no he alimentado los sueños de los tiranos, ni amordazado las voces de quien da poder al Estado, no he frivolizado con el pan de los ciudadanos, ni he llevado a bancarrota mi país, mi patria, mi bandera, que no es mi patria su ley ni esta bandera la mía, que no es mi patria su ley ni esta bandera la mía, no es mi patria su ley ni esta bandera la mía, no es mi patria su ley ni esta bandera la mía, no es mi patria su ley. No creo en la democracia que invade escuelas con secuelas, que estimula imperios de miseria, libera corruptos sin conciencia, sesgando criterios, matando escuela, es la tumba que impera, cementerios sin cabeza, telediarios con audiencias, la cultura mercenaria, derechos humanos ignorados, encarcelados, esclavos de hoy en día entretenidos con Évole y el Marca, tertulianos incompetentes lamiendo el plato de su amo, Robocops al servicio, aquí te pillo, aquí te mato. He pagado mis impuestos cuando el trabajo permitía. He ido a la escuela creyendo sus mentiras, estudiando... A un hombre mayor. Tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. Que el aborto sea un delito es la reclamación que hacen los obispos españoles. Un ejemplo, según la Conferencia Episcopal, de cuando los pecados y los delitos van de la mano. Pero mira esos malditos católicos llenando el maldito mundo de maldita gente que no pueden alimentar. Una acción de Satanás. Es un mal diabólico destruir el matrimonio. Y el Papa lo dijo. Un buen apocalipsis no hace mal a nadie. ¿Saben ustedes que hay una ley que permite a la Iglesia Católica registrar a su nombre lo que no es de nadie? Ermitas, iglesias, locales, garajes y casas como esta han pasado a nombre del clero de la noche a la mañana. España tiene lo que se merece, por cobarde, no por tonta. Ya no hay amor a la patria, el servicio a Dios ni a la justicia. 170.000 firmas, protestas, reivindicaciones, bueno, pues todo eso no ha servido para nada. Si nadie lo remedia, la mezquita de Córdoba va a seguir siendo de la Iglesia. La Iglesia no puede permanecer indiferente ante las separaciones de los esposos y el divorcio. Y sobre todo ante la realidad, la ruina de los hogares y la consecuencia que el divorcio provoca en los hijos. No se preocupe, usted no ha hecho nada malo. Esos hombres eran unos falsos. Usted es un alma pura. Pero no me ha dicho Jesús cuando he estornudado. Por esta vez puede irse. Sí, ya voy. Más allá de las bromas y deseando que el Señor nos pille confesados, el tema religioso es realmente un tema que compete al común de la ciudadanía. Y para eso hemos organizado hoy en la Tuerca Enclave una mesa de lujo.
Tenemos con nosotros esta noche a Javier Baeza, párroco de Entrevías. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos también con nosotros a Pablo Sánchez León, investigador de la Universidad del País Vasco y un estudioso, ¿no?, de la influencia de lo religioso en la construcción de los reinos castellanos, aragonés, etc. Muchas gracias, Pablo, por estar aquí con nosotros. Nos acompaña María Ángeles López Romero de la revista 21. Igualmente, un placer que estés aquí con nosotros. Tenemos a Juan José Picó de Europa Laica, que esta mañana presentaba un informe que vamos a poder hablar de él. Excelente que estés aquí compartiendo con nosotros. Tenemos igualmente a un buen amigo, a Juan José Tamayo, teólogo y autor de una infinidad de libros, algunos recientes, Invitación a la Utopía, Ensayo Histórico para Tiempo de Crisis y 50 intelectuales para una conciencia crítica. Con hombres como Juan José Tamayo uno se plantearía firmemente, incluso hasta, no sé, hasta creer. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y tenemos también a otro maestro, ¿no?, a Gonzalo Puente Ojea, autor de libros pues, que nos marcan, ¿no?, como este que recientemente, por cierto, estoy leyendo, Ideologías religiosas, los traficantes de milagros y misterios. Maestro Gonzalo Puente Ojea, muchísimas gracias por estar aquí. Habría que pensar en un crimen o un desvarío mental, pero como pasamos por la concha bautismal, ya sabemos cuándo empieza la trampa. Este país es un país ignorante, sobre todo los católicos, que no tienen la menor idea de cómo se ha constituido históricamente el dogma católico. Un dogma por lo demás absurdo y autocontradictorio hasta un grado inverosímil, de manera que la triste situación de este país, que se debe a muchísimos y complejos factores, yo pongo en la jerarquía de la importancia y el peso de cada factor, en primer lugar, en cuanto a ignorancia y desconocimiento, lo que es la realidad, la pasada y la presente, a la fe católica. Pero hay países que también son mayoritariamente católicos y no hacen tantos disparates como los hacemos en el Reino de España. Eso es un problema de vocación. Pablo, ¿qué papel ha desempeñado la Iglesia Católica en esta construcción complicadísima de lo que sea España? Bueno, la Iglesia, o sea, no el catolicismo o a lo mejor no los católicos. La Iglesia lo que ha hecho es en el siglo XIV-XV servir al primer Estado que se puede definir casi moderno de la historia occidental, su propia estructura burocrática y al mismo tiempo unos fines colectivos que son completamente contrarios a un imaginario de ciudadano. Aquí se asume que se es católico, es decir, universalista por una parte, pero en realidad para no definir derechos nunca, no garantizar y estar constantemente en una especie de lucha apostólica hacia el exterior, que vuelca, digamos, las políticas de España, en lugar de hacia su sociedad, pues hacia la implantación de poder sobre otras sociedades, y eso es el papel de la Iglesia ya desde la edad moderna. El problema llega con la... Mucho antes, desde que nace, sí, antes de los godos. Bueno, bueno, eso es una discusión, pero en cualquier caso los reyes católicos son los que generan que dice la cruz y la corona, las dos hipotecas de la historia de España. Sí, y lo razona, no, está claro, sí, no digo que no. Lo que sucede es que a partir del siglo XIX las cosas de alguna manera cambian y la Iglesia Católica empieza a ser un factor de movilización de ciudadanos, pero para que pierdan derechos. Esto es la gran paradoja que consigue la guerra civil y la dictadura de Franco. Lo que pasa es que con un efecto colateral que no solemos reconocer los españoles, y es que los años 40, 50, 60 en España son el periodo de producción de ateos más grande de la historia de la humanidad. O sea, el intento de imponer un orden en tiempo moderno que mire tanto hacia una especie de mito católico, lo que produce es una sociedad hipersecularizada, incluso diríamos de más, muy materialista, muy consumista, muy descreída de la religión como... De hecho, pues yo de pequeño iba a Inglaterra y me señalaban con el dedo los ingleses y me decían, tú eres católico, ¿no? Y yo les respondía a uno, es la primera vez que escucho esa palabra dicha sobre mí. Yo no sabía que era católico, porque el catolicismo en España se vive como cultura y la Iglesia es su baluarte de una forma de vivir en sociedad, no de espiritualidad, no de creencia. Nosotros. Bueno, pues vamos a arrancar. Empezaría preguntándole a nuestro compañero Juan José Picó, que habéis presentado esta mañana en el informe sobre opacidad y financiación de la Iglesia Católica. Pues sí, esta mañana, como habitualmente suele hacer cada año Europa Laica, al inicio de la campaña del IRPF, pues presentamos unos datos
los mejores que podemos obtener sobre la financiación total de la Iglesia Católica en España, que podemos después pasar a desgranarlos y que ascienden pues ni más ni menos a la cantidad superior a 10.000 millones de euros que anualmente, por aportación directa o por exenciones de la Iglesia, del Estado con la Iglesia Católica, pues se evaden del erario público. 10.000 millones es mucho dinero. Mucho dinero, y desde luego nosotros con nuestros escasos medios que tenemos, desde luego es un mínimo, porque luego aquí hay un tema de opacidad. Para que la gente se haga una idea, es el 1%. El 1% del Producto Interior Bruto, que coincidía con lo que nos daba la Unión Europea cuando nos daban fondos estructurales y que hicieron esa cantidad de obras, imaginemos, ¿no? Y pues, fíjate, con el tema de los recortes que han habido en educación y en sanidad y en sistemas de servicios sociales. Es decir, yo creo que es un Estado aconfesional como este, ya no digamos en un Estado laico, esto sería una vergüenza. Y por otra parte hemos presentado también lo que es nuestra campaña anual del IRPF, ahora que arranca, precisamente solicitando, sugiriendo, argumentando a la ciudadanía, a los contribuyentes, no marcar ninguna de las dos casillas que aparecen en la declaración de la renta, con una serie de argumentos que después podemos comentarlos, ni a la Iglesia Católica, pero tampoco, porque a veces muchos contribuyentes lo hacen de buena fe, a fines sociales, por una serie de razones que, repito, en el debate podemos salir, porque conviene quedarlo claro. Porque muchas veces a través del tema este de los fines sociales se escapa, lógicamente, del erario público, y también no solo es que se aprovecha la Iglesia Católica de una parte de esos fines sociales, sino que hay una cuestión conceptual que después me gustaría también comentarlo si ha lugar en el debate. O sea, que de momento dejas que no hay que marcar ninguna de las dos. Bueno, por supuesto, de Europa laica nosotros decimos que las casillas tienen que desaparecer. Es que no tiene ningún... Es una trampa, eso tiene que desaparecer. Claro. Lo que pasa es que hasta tanto desaparezca decimos que no se marque ninguna. Ahora nos lo contáis. Juan José, el premio Príncipe de Asturias Marichal decía que la diferencia de España estaba en esa centrada espiritualidad, ¿no? Como que el hecho religioso de alguna manera nos obligaba a ser diferentes respecto de nuestro entorno. España laica, España confesional, ¿cómo está el asunto? Un amigo mío acaba de publicar un artículo muy interesante que titula ¿Confesionalidad encubierta o aconfesionalidad líquida? Bueno, es un título muy baumaniano y yo respondo diciendo ni confesionalidad encubierta ni aconfesionalidad laica, sino sencillamente confesionalidad dura y pura. Y obligatoria. Profesor Puente Ojea, ¿qué tal? Confesionalidad, somos un país confesional. Este país no sabe ni lo que es. Si no fuera bautizado... Esto es lo que es quizá una forma de resumir la historia de la Iglesia española. Es un poder, y por lo tanto es un poder de este mundo, ¿no? Bueno, y ahí está la Inquisición, ¿no? Como un brazo armado ideológico relevante, pero ¿no? Tú mismo les podías haber respondido a los ingleses, vosotros sois también anglicanos, ¿no? Porque el anglicanismo forma parte de la identidad cultural de Inglaterra, lo digo con sentido del humor, es decir, sí. Cuando te dicen, pero tú eres católico, y tú les podías haber dicho, y vosotros sois anglicanos, porque claro, si el anglicanismo se caracteriza por algo, es por esa conformación de una iglesia de Estado y un Estado de la iglesia. Claro, pero con una diferencia que me podían decir, no, yo soy cuáquero, no, yo soy calvinista radical, es que esa es la diferencia con España, que tú solo puedes responder, pues no, yo no soy católico porque soy ateo. Pero en cambio en otros países lo que tienes es la posibilidad de elegir entre religiones, que es lo que a la historia española le ha faltado esencialmente hasta hace 4 días, ¿no? Ahora le damos un par de vueltas. Sí. María Ángeles, la Iglesia Católica, al menos en España, no ha sido muy amable con las mujeres. No ha sido nada amable y no es nada amable con las mujeres, evidentemente. Esa es una de las mayores deudas que tiene, no es la única. La Iglesia, a medida que ha ido avanzando desde el siglo XIX, efectivamente, en España ha ido perdiendo colectivos, ¿no? Ha ido dejando atrás el mundo obrero, ha ido dejando atrás bueno, pues distintos sectores, desde luego la intelectualidad, la cultura, el arte y también las mujeres, aunque es verdad que las iglesias siguen llenas de mujeres, esto también hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, hay otra explicación detrás, pero intelectualmente las mujeres hoy en día no tienen espacio en la iglesia. Javier Baeza, párroco en Entrevías, construyendo una iglesia bastante diferente a la que significa Rouco y compañía. Bueno, es que la Iglesia afortunadamente no es Rouco y compañía. Será una parte de la Iglesia, como en equipos de fútbol hay entrenadores que nos gustan. En ese sentido, a mí me parece que con el tema que estáis comentando, pues claro, yo creo que
hay un problema grande y es la hegemonía, decía Pablo, ¿no? La hegemonía absoluta histórica de la institución de la Iglesia Católica, que como cualquier otra instancia de poder, un partido político, un sindicato, una institución cultural, yo entiendo que debe tener su presencia en la sociedad. Otra cosa es que esa hegemonía y esos parabienes de los que ha gozado históricamente y de los que también sigue gozando, aunque Rouco y la jerarquía vayan muy de víctimas, me parece que lo que ha hecho es poner sobre la mesa y sobre la opinión pública lo peor, yo creo, de una institución, teniendo dificultades u ocultando toda otra realidad de muchos creyentes, gente de iglesia, que seguramente, seguramente no afirmo, que no tenemos tanta sabiduría histórica, pero que desde esas plataformas, como pudieran ser otras, ¿no?, como creyentes, pues vamos intentando acompañar procesos de personas, ¿no? Y eso también. Me contaba un cura guerrillero la verdadera historia de los mandamientos de Dios. Al parecer, cuando Moisés bajó del Sinaí con las tablas de la ley, mientras se las enseñaba a los israelitas les dijo: y tenéis que cumplirlas fielmente, pues ha sido el mismo Dios que me ha entregado estas tablas. Uno del pueblo del profeta, eso sí, muy vivo, se acercó y mirando por encima del hombro le dijo a Moisés: hombre, pero si es tu letra. En fin, no sabemos la suerte del vecino de Moisés, pero sabemos que con gente así las religiones no hubieran llegado muy lejos. Si uno atiende a las leyes de la naturaleza, esas que nos llevan a la luna, que saben del centro de la Tierra, que le han visto las entrañas al fondo de los océanos y han operado varias veces las caderas que se rompe el rey matando elefantes, por cierto, también criaturas de Dios, podemos, en virtud de esas leyes de la naturaleza, decir que Dios no existe. Y que Dios proteja a este buen marxista por dudar de su existencia. Pero aunque Dios no exista, funciona. Vaya si funciona. Tanto que permitimos a los que dicen hablar en su nombre que se metan en nuestra cama, en nuestras escuelas, en nuestros parlamentos, en nuestros tocamientos y en nuestros bolsillos. Algo tendrá Dios que lo hace tan poderoso. Santo Tomás nos dijo que Dios existe porque nunca hemos dejado de creer en Él. Y Tertuliano que creía porque era absurdo. Chicos listos. ¿Será acaso nuestro miedo a sabernos solos ante la inmensidad que no se acaba y la incertidumbre de la muerte? ¿Será nuestra necesidad a dar una respuesta tranquilizadora a la existencia del mal? ¿Será una manera de construir un nosotros capaz de lograr que Mas y Rajoy dejen de construir trincheras en nuestro nombre? Bertrand Russell, un gran ateo, dijo que si después de morir se encontrara a Dios, le reprocharía: no me diste pruebas suficientes. Gagarin, después de su primer viaje espacial, dijo en la televisión soviética: vengo del cielo y no me he encontrado a ningún ser que viva allá arriba. Hoy he visto un telediario. Salían muchos políticos, incluidos Rajoy, Mas y Rosa Díez. He visto ahí también en el telediario a Belén Esteban gritando arriba España y firmando un exitoso libro que, por cierto, ella no lo ha escrito. He escuchado a gente decir que español, vamos, unas cuantas decenas de millones, es un insulto. También he escuchado aires de guerra en Ucrania y un presidente Nobel de la Paz negro, que ni es negro ni es Nobel, aunque eso sí, presidente parece que sí que lo es. ¿Yo qué les voy a decir? Soy de los que piensan que Dios sigue siendo una causa demasiado grande para un resultado tan mediocre. En la tuerca hoy vamos a hablar de estos temas. Adelante, sumario. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? La Asamblea de Majaras, se ha reunido la Asamblea de Majaras, ha decidido mañana sol y buen tiempo. Tras una discusión por coger el mejor sitio en la salida de San Esteban, un joven propinó este puñetazo